presentamos Tardes de Café, un programa con la visión de educar, ayudar y aconsejar a las familias en el nivel social, económico y familiar. Esperamos durante esta hora edificarle y ser de bendición para su vida, sin importar su credo religioso. Ya con ustedes, Tardes de Café. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, qué bendición compartir una tarde más de su programa Tardes de Café, donde hoy tendremos e iniciaremos un tema muy importante que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Hablaremos sobre sanidad interior. Pero quiero darle una buena noticia. Si usted no puede ver todo el programa o por X y razón se perdió el programa, entonces, o quiere que lo compartirlo con alguien, usted puede vernos ahora por YouTube, por el canal de YouTube que es Tardes de Café, Vera Ramírez, y ahí usted va a encontrar los temas, va a encontrar programas de invitados que hemos tenido acá y que han sido de edificación. De hecho, ya está circulando el de la psicóloga, de la hermana que vino la semana pasada, la que nos compartió su testimonio. También nos puedes escribir al Facebook Tardes de Café. Ahí usted nos manda sus peticiones de oración, todo lo que usted, sus inquietudes, lo que usted necesite. Si necesita consejería, usted puede llamarnos al 8689-3446 o enviarnos un mensaje de texto o de WhatsApp. Ahí usted nos manda esos mensajes y nosotros con mucho gusto le vamos a atender. Si en el momento no le contestamos, no se preocupe porque se le devuelve la llamada apenas nosotros tengamos el tiempito. Así que bueno, sin más, hoy este tema está muy impactante, hoy este tema es de mucha bendición. Si usted quiere compartir algo, puede hacerlo. Es más, podemos trabajar con DJ, vamos a trabajar con llamadas telefónicas al 905-254-5454. Yo sé que usted tiene mucho que contarnos y yo sé que ahí, a como se va a ir desarrollando el tema, usted va a tener mucho que compartir con nosotros. Así que hágalo. Este número no tiene costo mayor, es como una llamada común y corriente, así que usted puede hacerlo con toda la confianza al 905-254-5454. Y sin más, ¿cómo estás, mi querida amada Lucía Alegría? Muy gozosa nuevamente de estar aquí compartiendo, dando inicio a este nuevo tema de bendición para todos nuestros hermanos, todos los televidentes. Lo prometido es deuda. Así es. Hemos estado desarrollando temas muy edificadores para nosotros. A mí me ha edificado mucho, en realidad, en lo personal, claro. El tema de la fe, el tema de la oración, los testimonios que hemos tenido. Espero que también a todos nuestros televidentes les haya impartido algo en sus vidas. El tema del miércoles pasado estuvo precioso, un testimonio lindo, que en realidad solo tocamos un poquito nada. Un poquito, nos faltó un montón, porque esa mujer tenía tremendo testimonio. Pero hoy tenemos a nuestra amiga Carolina, una siervita de Dios, ¿verdad, Lucy? Muy bella. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Verita, Lucy. Bueno, es una bendición y un gusto estar acá en esta tarde. Okay, gloria a Dios por eso. Yo quiero que usted tenga listo ahí su papel, su lápiz, su cuaderno, apunte ahí en su celular, en donde usted pueda anotar. Anote, hoy vamos a tener ese programa y va a seguir, pero ustedes no saben el cierre que vamos a hacer con este tema. Amén. Va a ser un cierre, 10 estrellas, ¿verdad? Vamos a ver la gloria de Dios en su vida y usted nos va a escribir y nos va a decir realmente lo que Dios está haciendo. Hemos recibido testimonios de que Dios ha respondido oraciones, estamos orando por las personas que nos están enviando las peticiones al 8689-3446. Recuerden que ese número es solo para peticiones de oración, ¿verdad? Así que, y si necesitan consejería. Sin más, hoy entramos con sanidad interior, ¿verdad? Así es, correcto. Un tema muy fuerte donde yo creo que la mayoría de los hijos de Dios
hemos pasado por ahí, ¿verdad? Hemos pasado por esa aula, ¿verdad?, de sanidad interior, para poder servirle al Señor como tiene que ser y para poder tener una vida mejor, más íntegra, una vida con más libertad. Tenemos que quitarnos muchas cosas, ¿verdad?, de lo que es la sanidad interior en cuanto a no sé, debilidades, a daños, a que nos han perjudicado, a saber perdonar, ¿verdad? Entonces, poder amar a la gente, ¿verdad? Después y volver a retomar un rumbo diferente en mi vida, muchísimo mejor. Carolina, entonces, ¿cómo hace la gente para poder llegar a tener sanidad interior? ¿O qué significa en sí sanidad interior para nuestros hermanos? Bueno, sí, Verita, la sanidad interior es un proceso mediante el cual la persona, valga la redundancia, es sanada, es liberada de traumas, de situaciones difíciles que vivió en el pasado. Básicamente sucede en los primeros años de vida, en la niñez, y que a través de la cual la persona durante toda su vida va a luchar con situaciones y formas, maneras de pensar, maneras de ver la vida, y no va a poder lograr tener una vida en plenitud. Cuando yo hablo de una vida en plenitud, no significa solamente el hecho de tener muchas cosas físicas o tener una buena posición económica, tener un buen salario, tener una buena carrera, etcétera, sino que va más allá, es poder tener una vida de libertad, una vida sana, donde yo pueda expresar y poder tener la libertad de poder convivir, de poder expresar amor, recibir amor y dar amor. Que eso es una parte muy importante, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña de que lo que nosotros tenemos, eso damos. Hay veces nosotros tenemos que ser sanados. Y oiga, esto lo he visto en ministros que tienen iglesias y grandes, donde han tenido que buscar también su sanidad interior, porque esto es de todas las personas. Yo pienso que todos pasamos por un proceso donde tenemos que aprender a perdonar, y muchas veces el daño viene desde atrás, el daño viene desde la niñez, desde el vientre de la madre, ¿verdad? Así me pasó a mí, yo recibí una sanidad interior muy fuerte, pero Dios a mí me tiene aquí bien, gracias a Dios, y no es que yo aprendí a amar a la gente, ni a vivir así como quien dice con las alas, ¿verdad? No, fue un proceso de años, pero Dios todavía me sigue procesando, porque todavía hay gente que te sigue haciendo daño, o te dice cosas y todavía te daña. Entonces, eso es una parte importante. Algo importantísimo para nuestros amigos televidentes es poder entender lo siguiente: Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, experimentó y pasó por situaciones difíciles. Él experimentó lo que es el rechazo, él experimentó lo que es el abandono, él experimentó lo que es el dolor, la traición. Y a pesar de todo eso, la Biblia nos habla acerca de un Jesús que atravesó toda esa clase de situaciones, de sentimientos, de rechazo, de dolor, y que pudo superar por sobre todas esas cosas para abrirnos un camino a nosotros para poder pasar hacia adelante. Entonces, este es el propósito por el cual nosotros hoy queremos llegar hasta ustedes, amigos televidentes, y poder saber que hoy es un día especial para usted. ¿Por qué? Porque el Señor dice en la Biblia que Él está a la puerta y que Él está llamando hoy. Si usted le permite abrir su corazón, Él puede entrar a su corazón. Él puede hacer un cambio de adentro hacia afuera. Muchas veces buscamos cambios externos, pero el cambio externo no va a venir hasta que nosotros experimentemos un cambio interno, un cambio de un nacimiento nuevo. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona conoce al Señor Jesús y nace de nuevo, su espíritu nace de nuevo, pero su alma, sus emociones, su intelecto, tiene que pasar un proceso de transformación y de renovación a través de la palabra de Dios. Y de esto precisamente es lo que estamos hoy tratando en este programa. Y esperamos que todas las personas que puedan contactar y puedan entrar, puedan entender el por qué ellos reaccionan de una o de otra manera. Y a eso vamos en esta tarde. El primer paso para una sanidad interior. Alguien dijo por ahí, nosotros somos el producto
de lo que hicieron y de lo que dijeron de nosotros. El proceso principal es poder sacar, poder confesar situaciones que usted está llevando por dentro y que nunca las ha hablado con nadie. Número 1, debemos de exteriorizar situaciones. Eso podríamos partir de ahí el día de hoy para poder encaminarnos a un proceso de sanidad interior. También debemos, como número 2, debemos confesar pecados que estamos practicando o que nuestros antepasados practicaron. ¿Por qué es importante la confesión? Porque la Biblia dice que confesándonos los pecados los unos a los otros para que podamos ser sanos. Entonces es un requisito el poder sacar, exteriorizar, confesar aquello que muchas veces incluso personas han dicho hasta la tumba. Eso que yo sé, eso que me pasó, nunca nadie lo va a saber, nunca, porque es una vergüenza. Y entonces, ¿qué sucede? Viven con esa lucha interna por años de años, viven con aquel dolor, ya sea por un abuso, ya sea por una traición, o aquella amargura, y la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos, seamos libres de todo eso. Pero también tiene que ver, como número 3, renunciar a todo poder oculto, todo aquello que me haya ligado en el pasado, con situaciones de vergüenza o cuestiones en las cuales yo me involucré de una manera directa o indirectamente. Y también, como punto final, es reafirmando nuestra fe en Jesucristo. Es muy importante, amigo televidente, tú que me escuchas, que para que puedas entrar en este proceso y en esta tarde tú puedes decir, yo necesito ese proceso de sanidad. Yo tengo todo, tengo una familia, tal vez vivo bien, pero no soy feliz. Muchas veces hay personas que anhelan ser felices, pero ellas dicen, yo no soy feliz, viven amargadas, viven frustradas o viven bajo mucho temor. Porque una de las causas de la ansiedad o una de las raíces es el temor. Entonces, en este programa nosotros le invitamos a que usted pueda tomar un tiempo corto ahí, pueda sentarse y pueda escuchar las directrices que vamos a ir desarrollando durante todo el programa y los programas siguientes. Sí, así es. Caro, te iba a hacer una consulta. Entendemos de que yo tomo como la sanidad interior en una persona, que lo primero es como una raíz de rechazo, que ni se hablaste del proceso, que hay un proceso, ¿no? Como una semilla, a través de palabras. Iniciemos desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, cómo fuimos concebidos, ¿verdad? Muchos fueron concebidos a través de violaciones, a través de maltratos, la madre, ¿verdad? En este caso, familias disfuncionales, gritos, golpes, cuántas cosas no pudo haber pasado la mamá, ¿verdad? De nosotros o la madre de cualquier persona que nos esté viendo, y tal vez no sabemos del por qué ahora. Yo digo que una semilla, a través de ese rechazo voluntario o involuntario, expresamos palabras, ¿verdad? Ahora, científicamente se ha comprobado que ya el niño comienza a escuchar desde los primeros meses, ¿verdad? Que el Señor sopló yo espíritu de vida sobre ese embrión, ya es un ser, ¿verdad? Un ser viviente. Entonces, ya viene con todas las capacidades, ya los sentidos de información, pero si ya todo lo que haga la madre en ese vientre, el niño escucha, el niño lo recibe, lo va a sentir. Entonces, imagínense que no sabemos el momento de la concepción, como le digo, el crecimiento de ese embarazo, cómo fue, y ahí fueron sembradas semillas, tanto buenas como malas, ¿verdad? Ahora, ese niño nace, 5, 6, 7 años, comienza como la personalidad del niño a destacarse, si es pasivo, si es muy enérgico, si es destructor, tantas cosas no podemos ir destacando en la personalidad de un niño. Cuando ya viene a la adolescencia, vemos el asunto más fuerte, ¿verdad? Y cuando llega a la edad de 18, 20 años, Caro, yo digo que ya es un árbol con frutos. Entonces, esa semillita de rechazo se convirtió en un árbol muy fuerte, muy grande, ¿verdad? Y que ya da frutos. Por eso es que es importante todo eso que usted está diciendo, todo lo que usted está compartiendo con nosotros, y el proceso de esas escuelas de sanidad
que es muy importante para todo ser humano, tanto creyentes como no creyentes, ¿verdad? Porque este programa lo estamos extendiendo a todas aquellas personas que estén pasando situaciones adversas en su vida, que sepan que tienen tanta herida en su corazón que no pueden salir de ese estatus donde el enemigo quiere tenerlos, ¿verdad? Exactamente. Y muchas veces, claro, la gente que vive en depresión, la gente que vive muchas enfermedades, ¿verdad? Soledad. ¿Verdad? Vemos que eso es consecuencia de tanto maltrato, de tantas palabras que han sido sembradas en el corazón de las personas, ¿verdad? Padre, en el nombre. Ay, qué lindo el diablo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos declarando. Cuando viene usted se va. El rechazo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Bien, disculpa, Berito. Ok. Listo. Ok. Pido mil disculpas, ¿verdad? Nos salimos un ratito del aire, pero es por la misma situación climática que tenemos, ¿verdad? Pero eso no es nada. Seguimos con el tema. Regresamos, aquí estamos, en victoria y creyéndole a Dios. Amén. Venciendo al enemigo una vez más. Así es. Nos decían. Ajá. Bueno, algo importantísimo de lo que hablabas, Lucy y Vera, es acerca, bueno, para introducirnos ya propiamente en el tema, partir de lo que es el rechazo, básicamente. ¿Qué es el rechazo? Y el rechazo, la definición más clara para el rechazo es un vacío emocional causado por necesidades no satisfechas precisamente en esa etapa de la niñez. Todo ser humano al nacer tiene necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Bueno, ser amado, ser respetado. La persona necesita tener un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque todos necesitamos saber que pertenecemos a alguien, Así es. a un lugar determinado. Como una identidad. Es una identidad que se va recibiendo a partir de los primeros años. También el sentido de la seguridad. Es importantísimo, los niños si aprenden a crecer en un ambiente de seguridad, podremos tener gente más segura, gente con menos temor en la sociedad. Pero cuando todos estos ingredientes en la infancia no son suplidos, entonces ahí es donde se va a producir una raíz de rechazo. Y esta precisamente raíz de rechazo hace que la persona se vuelva incapaz de recibir y de dar amor. Entonces, por eso podemos ver muchísimas veces personas a lo largo del camino que les cuesta mucho, por ejemplo, recibir un abrazo o poder dar un abrazo. Personas que Ponen como rígidas. Son Usted le da un personas abrazo que y no lo les recibe. incomoda recibir ese abrazo, se sienten incómodas. Y les cuesta dar Y también. obviamente les va a costar mucho también poder abrazar, poder dar abrazos, poder dar amor. La persona también que es rechazado, que recibe una raíz de rechazo, automáticamente va a rechazar. Y eso es algo clave, o sea, lamentablemente el plan del enemigo es precisamente el rechazo. Si el enemigo logra entrar con rechazo a la vida, a un ser desde su niñez, sepa que su plan está siendo llevado a cabo. Sí. Ahora, es muy importante poder definir los varios tipos de rechazo. Porque precisamente hoy vamos a hablar un poquito acerca de los síntomas del rechazo, cuáles son las características y precisamente cómo poder salir del rechazo. La clave principal para poder salir del rechazo, número 1, es, como les había dicho, identificar, poder sacar, poder hablar. Pero también la prioridad como base para poner la plataforma es poder abrir su corazón a aquel que no te rechaza, a aquel que te ama,
que se llama Jesucristo. El hombre te puede fallar, el hombre te puede haber fallado, inclusive desde el vientre de la madre podemos ver cómo el niño sufre rechazo. ¿De qué manera? Cuando una madre queda embarazada en situaciones no agradables, no deseadas. Por ejemplo, el caso de una madre que fue abusada. Por ejemplo, el caso de situaciones de fornicación, situaciones de adulterio, niños no deseados. Entonces, automáticamente, aunque no veamos a ese niño, a ese bebé dentro del vientre, podemos entender que ese niño ya está recibiendo el impacto de ese rechazo que la madre le da. Así es. Y es importantísimo entender, porque hay personas que dicen, no, si apenas es un embrioncito que no va a sentir nada, todavía no se da cuenta. Pero podemos ver que el niño precisamente a esa edad va a recibir la aceptación o va a recibir el rechazo. Sí, y esto tiene que ver también, Caro, va muy unido con la falta de perdón, ¿verdad? Porque igual vemos el caso de mucha gente, muchas personas, igual creo que en algún momento nos aconteció eso, por eso estamos aquí dando testimonio de todo esto, ¿verdad? De poder nosotros ver cómo cuando hay esa raíz, esa semilla de rechazo que ya se convirtió en una raíz, ¿verdad? En el alma, el corazón de las personas, cuesta mucho perdonar, ¿verdad? Va con la falta de perdón y la falta de amor también, ¿verdad? Que no pueden experimentar algo que se cierran a no recibir, ¿verdad? En su corazón. Claro que sí. Un caso típico de una niña que fue a consejería y precisamente ella tenía un gran odio por su mamá. Ella había luchado repetidas veces contra eso, le había dicho a Dios por qué ella tenía ese sentimiento tan fuerte acerca de su madre. Y resulta que en consejería Dios le mostró a esta niña, a esta jovencita, cómo su madre había intentado abortarla. Wow. 3 veces con un gancho. Wow. Entonces esta niña, aunque era un bebé, aunque era un embrión ya en gestación ella recibió todo el impacto del rechazo de su madre. Dios no permitió que ella abortara, que ella se viniera, porque Dios es un Dios de plan y de propósito. Así es. Así que yo puedo entender esta tarde que el propósito de Dios siempre se va a cumplir a pesar de, pero a partir de ahí ella decidió perdonar a su mamá y Dios comenzó ese proceso de sanidad. De sanidad y libertad. Y de libertad. ¿Verdad? Ya ahora después, en las citas siguientes, pudimos ver cómo ella siguió, ya ella podía abrazar a su mamá, ya ella podía decirle un te amo, mamá, lo que nunca durante años había podido. Qué increíble, Caro, porque ahorita con ese testimonio que nos estás compartiendo, vemos que hay situaciones en el ser humano también que ellos no pueden saber si no es por el Señor, si no es por acercándose a Jesucristo, si no es por el Espíritu Santo que les revele, ¿verdad? Queriendo uno buscar ese tiempo de sanidad, ¿qué fue lo que aconteció para que hoy ese ser humano, ¿verdad?, sea una persona que no pueda recibir amor? Y no saber solamente en el Señor, porque el crecimiento, la vida, como usted decía, en que muchas personas no les salen bien las cosas, las situaciones. Puede ser que sea una persona muy exitosa en los negocios, muy exitosa en su empresa, en su trabajo, pero por dentro guarda una tristeza, guarda un luto, guarda algo en su corazón que no lo puede dar tampoco a sus hijos, expresar a sus hijos algo que no tiene. Y es que eso se transmite, eso se hereda también, Caro. Sí, precisamente el rechazo viene a ser también, como decías, una semilla, pero también se transmite a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque el rechazo genera rechazo. Todo padre que ha sido rechazado en una forma inconsciente tiende a rechazar. Entonces, por eso es que es el plan del enemigo, poder crear rechazo y seguir por la vida rechazando. Me rechazo a otros, me autorrechazo y tengo temor al rechazo, que son básicamente las 3 raíces por las cuales las personas están ahorita en cautiverio. Algunas causas de rechazo durante la niñez pueden ser, por ejemplo, la falta de atención de los padres. Y en esto quiero llamar su atención porque muchas veces mamás
y le hablo hoy, me dirijo a las mamás, que somos las que más pasamos tiempo en la casa con los niños. Muchas veces estamos tan atareadas con tantas situaciones, con tanto oficio, que tenemos tantas cosas, que nuestros hijos pueden estar ahí, pero realmente nos pasamos desapercibidos. Es como si no estuviéramos. Terminó la noche y nunca tuviste un tiempo para sentarte con tu hijo, para dedicarle un tiempo a tu hijo. O los padres que trabajan todo el día, que salen afuera, sí, para poder proveerle alimentación, vestido, etcétera. Eso es bueno, Lucy, sí, pero no es lo suficiente. Tal vez quedan a cargo de un abuelito, de una abuelita, de algún familiar que los ama y reciben amor, pero siempre va a estar el faltante de los padres, porque no se puede comparar el amor de papá y mamá. Y entonces esa falta de atención de los padres produce una raíz de rechazo. Wow, qué tremendo, Caro, porque en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo vemos como cuánto madres de familia salen a trabajar por causa de las finanzas, por causa de la economía familiar, que son obligados, o sea, ya es un deber que tienen que salir para traer el alimento. También podemos hablar de las madres solteras o de los padres solteros también que crían a sus hijos, porque siempre falta o el papá o la mamá en la formación de estos niños, ¿verdad? De los hijos. Y qué tremendo cómo para todo eso hay respuesta, para todo esto hay solución. Así es, dice acá también el niño cuando es adoptado, se quiera o no, el niño tiene una sensación, es un vacío emocional, donde el niño dice, ¿por qué? O sea, porque yo estoy en este lugar, porque yo no estoy con mis padres, o porque vivo con ellos y ellos no son mis papás. ¿Dónde están mis papás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me quisieron? ¿Por qué me regalaron? O sea, y todo eso va produciendo dentro del ser humano ese vacío emocional. Impedimentos físicos producen una raíz de rechazo. Cuando los niños van a la escuela, hoy que está muy de moda lo que es el bullying, el rechazo de los niños cuando se burlan porque eres gordito, porque eres flaquito, porque tienes la nariz mal respingada, etcétera, etcétera. Los niños sufren una gran presión a causa de esto. Y escuchaba a un hombre de Dios decir que los niños son crueles, y es cierto. Sí, es cierto, lamentablemente. Entonces, eso también va produciendo durante la niñez un rechazo. O sea, que vienen en su familia con esta problemática, es como una marca, entonces. Es una marca. Es como una marca, porque van a su kinder o a su escuela, hasta el colegio, ¿no? Se lleva todo eso, o sea, es como una marca y uno puede decir, pero ¿por qué a mí? O pueden decir muchos, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué me pasa a mí esto en mi casa? ¿Por qué me pasa esto a mí aquí en la escuela, luego en el colegio? Y luego cuando ya es una persona adulta, en su trabajo, si no es libre de todo esto. Porque ahí se sigue con la secuencia, con la cadena que va repitiéndose. Pero sobre todo yo quiero hablarles hoy en esta tarde acerca de lo más grave, y es las palabras hirientes, wow, sí, que son como, dice la Biblia, que son como espadas que atraviesan el alma del niño desde la niñez. Si usted le dice a un niño que él es valiente, el niño va a saber que él es valiente, él se va a sentir valiente. Pero cuando expresiones como, qué idiota que sos, qué tonto, preferí tener un rollo de alambre que haberte parido, expresiones como tonto, estúpido, animal, todas estas palabras hirientes lo que están haciendo es creando un código en tu hijo que a la postre simplemente se va a manifestar. Wow. Con esa sensación, el rechazo te hace sentirte como que no eres parte de. Entonces, la persona va por el mundo, va por el camino, ya sea en la escuela, en la universidad, incluso en la etapa adulta, cuando se casa, y va a llevar ese rechazo, wow, al lugar donde llegue. A su familia, a su matrimonio, a donde quiera que esté, a donde quiera que vaya a su trabajo. Es como un espíritu de orfandad, o es como algo de sintiéndose como huérfana la persona. Es un sentimiento de vacío. Algunas personas van a tomar evasiones,
¿Cómo lo van a evadir? Bueno, ¿cómo van a tratar de llenarlo, ese vacío emocional? Van a buscar llenarlo en drogas, van a buscar llenarlo con alcohol, van a buscar llenarlo en relaciones ilícitas, etcétera, etcétera. Sí. Pero al final se van a dar cuenta que nunca van a llenarlo. ¿Por qué? Porque ese vacío emocional ese espacio solamente puede ser llenado con amor, y es el amor de Dios. Así es, Caro. Quiero compartir un poquito ahora que me llegó este versículo, donde dice en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, Caro, dice así: Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, se lo dio al ayudante, se sentó y le dio gracias a Dios. Entonces podemos ver que Jesús, cuando Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón, como esta tarde, está tocando la puerta del corazón de todos aquellos que nos estén viendo en esta tarde, para salvación, para sanidad, para restaurar tu vida primero, porque el Señor primero empieza con nosotros, con uno. Vemos que la obra que Jesús hace en nosotros es una obra integral, Caro. Viene la salvación, viene la sanidad, es el inicio de una libertad en nuestras vidas. Lo hemos experimentado, usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado en mi vida. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, aceptando el señorío de Cristo en nuestras vidas, tenemos un paquete completo nosotros de herencia, de promesas, de herencias y promesas de sanidad, de restauración y de restitución. Y muchas veces esa herida, claro, es tan tremenda, es tan fuerte, que encarcela todas esas, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra ahorita. Nos cohíbe de todas esas promesas y herencias que Dios nos ha dado. Si en realidad nosotros no nos disponemos a abrir nuestro corazón al Señor para que venga esa sanidad, aún de la herida más profunda, aún de las heridas que no entendamos aún. Porque la palabra dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso solo Dios puede llegar a esos lugares profundos de nuestros sentimientos, de nuestros recuerdos, Caro, la memoria, todo lo que está ahí. Así es, dijiste una clave ahora acerca de cómo la falta de sanidad interior en nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, produce como, por decirlo así, la incapacidad de poder recibir las bendiciones de Dios como papá. Entonces, la clave de Dios para el éxito reside primero en que tú le entregues, y cada uno de nuestros amigos que nos ven pueden entregarle su vida a Jesucristo. Ahí comienza todo, el inicio de un proceso de sanidad, de plenitud en Dios. No que no vamos a tener problemas. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Entonces Él nos da la clave, o sea, que Él pasó por ahí, Él me da la clave, Él me da las armas y Él me da la palabra. Ahora, importantísimo, para continuar con lo que hablábamos acerca de las diferentes causas durante la niñez, una de las causas fuertísimas del rechazo es el abuso. El abuso tiene diferentes extensiones, pero principalmente el abuso físico. El abuso físico produce fractura no solamente en el cuerpo, sino que deja marcas en el espíritu del ser humano y en el alma. Entonces, estas marcas solamente a través del amor del Padre. Aparte de eso, el abuso emocional es terrible, porque tal vez mujer o hombre que me escuchas, puede ser que estés pasando por momentos donde tu pareja te agrede, pero no te agrede físicamente, pero te agrede verbalmente, continuamente, está siendo golpeada por esas palabras que son espadas.
Déjame decirte que el Señor Jesucristo vino Amén. para sacar toda espada de tu alma, para sanar tu corazón, porque Él te ama. Y el propósito de Él es que tú puedas salir de ahí, de ese lugar donde te encuentras, porque ese lugar es como una cárcel. Y muchas veces, oiga, y el plan maestro del enemigo es precisamente meternos en una cárcel de temor, en una cárcel de rechazo, donde no veamos la salida, donde pensemos que eso es lo que me tocó a mí y así me voy a quedar el resto de mis días. Déjame decirte que eso es una mentira, porque Dios dice en la palabra de Dios que Él vino para libertar, para sanar. Él vino para salvar a todo aquel que se había perdido. Entonces, el propósito de Dios en esta hora es poder decirte que hay esperanza y hay salida. Si has estado pasando por abuso físico, por abuso sexual inclusive, por frustraciones. Muchas veces, Lucy, estamos frustrados repitiendo la conducta de nuestros padres. Muchas veces repetimos la conducta de nuestros progenitores. Seguimos un patrón de conducta, una escuela aprendida y la llevamos a nuestra casa y repetimos la misma historia. Lamentablemente, porque eso necesita todo aquello que aprendiste, que no era correcto, que no era justicia, que no era verdad, vas a tener que empezar a sacarlo y empezar a introducir lo que es la verdad. Y con esto quiero ir a Efesios 4, 22, y leo para ustedes, del 22 al Efesios 24 mejor. Dice la palabra de Dios: vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El versículo 22 dice: en cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente. Quiero llamar la atención con esto. ¿Qué significa despojarse del viejo hombre? ¿Y qué significa vestirse del nuevo? Nosotros venimos de un pasado y, como hablábamos al comienzo, somos producto de lo que dijeron y de lo que hicieron con nosotros. Entonces, muchas veces es como una programación, Lucy, como que te pusieran un chip y te programan. Muchas veces hay personas que tratan y luchan contra aquel sentimiento, tal vez de incapacidad, etcétera, a través de logros personales, pero aún así no logran llenarlo, no logran salir. Queremos satisfacer, ¿verdad?, esos vacíos o llenar esos vacíos. Exactamente. Con las cosas que no nos van a solucionar, no nos van a llenar, no nos van a nos satisfacer. al final no te van a satisfacer. Entonces necesitamos entender que Dios nos está llamando a que primero nuestro espíritu nazca de nuevo a través de la reconciliación con el Señor Jesús, a través de la entrega de tu voluntad a Él, en un acto, valga la redundancia, voluntario. Pero el posterior a eso, ahora tenemos que empezar a quitar todo ese bagaje de pensamientos negativos. Existen personas sumamente negativas, Lucy, que nada más están esperando que venga el día de mañana para ver qué negativo me va a pasar. Y a veces lo piensan, lo hablan y le sale. Y le sale, lamentablemente, porque dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Entonces, tenemos que aprender a renovar nuestra mente. ¿Cómo se logra la renovación? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra. Repitiendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, declarando lo que Dios dice de mí. Puede ser que el hombre te ha dicho: eres una tonta, eres fea, no sirves para nada o no puedes. Pero la Biblia me dice otra cosa. Dios como Padre nos dice que somos inteligentes, que sí podemos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde viene la renovación. El libro de Efesios dice, en el primer capítulo, dice que fuimos creados perfectos y santos para que le adoráramos, para que le alabáramos. Dice Efesios capítulo 1 que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para estar delante de Él y presentarnos ante Él a través de nuestro Señor Jesucristo, perfectos y santos.
Y esto es precioso porque esa perfección de la que habla el Señor o la imagen, a la imagen de Dios, es precisamente, Lucy, que fuimos creados con la misma capacidad en Dios. O sea, ¿qué significa eso? La identidad de Dios en mí. Dios es todopoderoso, Él lo puede todo. Ahora, cuando tenemos una imagen distorsionada de Dios, también nos cuesta mucho recibir los beneficios de Él como papá. Muchas veces en la infancia no tuvimos un papá responsable, no tuvimos un papá amoroso, y entonces nos cuesta identificarnos con Dios como papá, como un padre amoroso o como un padre responsable. Recibir ese amor, recibir ese amor de Dios que es tan lindo, tan bello cuando le permitimos, cuando abrimos nuestro corazón y le permitimos al Señor, porque Él es un caballero, ¿verdad? Él es un caballero, está tocando la puerta en nuestro corazón para traer esa salvación, esa sanidad y esa restauración. Y si ya hay familia, Dios también restaura la familia completa. Dios la restaura. Claro que la clave es que Dios necesita uno. Para comenzar, para iniciar el proceso. Y una madre sana en un hogar, vamos a ver familias sanas, hijos sanos, un matrimonio sano. Igual un padre sano. Porque a veces les reclamamos a nuestros hijos que son ingratos, que son desobedientes, que son rebeldes, pero muchas veces ellos son solamente el producto de lo que realmente somos nosotros y de lo que hemos sembrado. Cualquiera que sea la causa del rechazo, Lucy y amigos televidentes, hermanos que nos ven, afectará nuestra relación con Dios, con nuestra familia y con las personas que nos relacionamos. Con toda nuestra vida en realidad. Toda nuestra vida, todo lo que gire alrededor nuestro, va a ser afectado por ese rechazo. La mayoría de veces la imagen que percibo de mis papás es la imagen, como les decía al comienzo, que tengo de Dios. Por eso es que tiene que venir una restauración de la imagen de Dios en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Cara, me viene ahorita a mi mente ahorita, cuando hablamos de rechazo, estamos tocando ese tema que según como nosotros nos veamos también, ¿verdad? Es la manera, como con tanta cosa ahora que hay en todo lo que es artificial, por decirlo de alguna manera, la vanidad, vamos al bullying también, como muchos jóvenes se autorrechazan a sí mismos por su cuerpo o por su físico, o pueden ser que sean muy lindas, pero porque vienen con todo eso en su corazón, se cohíben, se deprimen, se aíslan y no se aceptan a sí mismos, se rechazan a sí mismos como son o como Dios los creó, ¿verdad? Es algo muy fuerte, porque también no solamente se rechaza alrededor, sino que también nosotros mismos llegamos a rechazarnos, a no aceptarnos a nosotros mismos como Dios nos creó, ¿verdad? De algunos son gorditos, algunos flaquitos, algunos bien dotaditos, algunos no, algunos hay que ayudarles un poquito, con el maquillaje nosotros un poquito le damos una ayudadita, ¿verdad? Pero aceptarnos nosotros, ¿cómo podemos llegar nosotras, en este caso las mujeres, cómo podemos llegar nosotras a liberarnos de todo eso, Caro? Hablamos de que primeramente el Señor tiene que entrar a ese corazón, ¿verdad? Tienen que ahí inicia todo, ahí es donde comienza, ¿verdad? Así es. Sería importante poder tocar brevemente los síntomas de la raíz del rechazo. Vamos a ver algunos síntomas esta tarde rápidamente de lo que es la raíz del rechazo. Uno de los síntomas es que la persona rehúsa ser confortada. ¿Qué significa eso? O sea, lo que hablábamos hace un rato, evita el contacto físico, rechaza a otros, presenta dureza emocional, es insensible y es egoísta. Wow. Si usted se encuentra en esa condición, o a veces se manifiesta, vamos a ir tocando punto a punto para que usted vaya identificando si eso está en usted. ¿Por qué? Porque si usted identifica esta tarde, es que probablemente tengas por ahí una raíz de rechazo que Dios necesita sanar para que puedas vivir una vida exitosa, libre, sana. La persona con síntoma de raíz de rechazo también es una persona muy desconfiada, Lucy.
Desconfía de todos y de todo. El que dice yo no confío ni en mi propia sombra. Ese mismo es, exactamente. Sí. Es una persona también testaruda. Híjole. Es una persona que cree que todo lo que hace y piensa es correcto. O sea, solamente yo tengo la razón, lo que digo es lo que vale y es lo correcto, punto. Y solo lo que yo digo es santa palabra. Esa es la santa palabra. No consulta opiniones con nadie. Ni recibes. Y va a actuar siempre con ira, a la defensiva. Wow. Es una persona que está siempre a la defensiva. ¿Por qué? Porque ella dice dentro de sí, he sido tan herida que ya no quiero que me hieran más. Entonces también vamos a ver cómo pone una pared. Wow. Pone una pared, pero esa pared es una pared que llega a ser tan fuerte y tan profunda en su corazón, en su alma, que entonces prácticamente va a crear un aislamiento. Oiga, existen personas con paredes donde esa misma pared se la han levantado al mismo Dios, Wow. donde dicen no entres a mi vida, no te quiero, no quiero saber nada contigo, déjame en paz. Wow, qué fuerte. Y de una forma, ya sea verbal o no verbal, inconsciente, han levantado una raíz de rechazo Wow. contra Dios mismo. Esa raíz de rechazo es fuerte. Es demasiado fuerte y siempre va a argumentar razones. Cuando se le habla acerca de obedecer, la persona va a argumentar razones por las cuales decir no. Entonces podemos ver que estos son algunos de los síntomas de la raíz del rechazo. Esta raíz, como dijimos al comienzo, se pudo haber producido en la etapa de la infancia. Ahora vamos a ir a la otra raíz. Es como un árbol, pero prácticamente la persona que tiene una raíz de rechazo va a lidiar con autorrechazo y con temor al rechazo. Entonces podemos ver en esta tarde y para seguir con el tema, lo que es el autorrechazo. El autorrechazo tiene que ver con el concepto que tiene la persona de sí misma. Podemos hablar que puede tener una autoestima baja o más bien una autoestima muchas veces muy alta, pero con un sentido de superioridad. El rechazo siempre va a acompañarse del orgullo. Son gemelos, van de la mano. Qué bueno. Porque esa misma persona que ha sufrido por todo lo que me han hecho, entonces pone un caparazón en el corazón y se cierra. Entonces es como la tortuga, ¿verdad? Ella se mete debajo del caparazón, pero el caparazón es duro, también impenetrable. Entonces así existen muchísimas personas viviendo, o sea, no quiero que me hieran más, pero también a la vez se levanta aquella soberbia, aquella altivez. Como una autosuficiencia. Es una persona autosuficiente y se autojustifica constantemente. Vemos personas, también vemos que la persona con autorrechazo es una persona insegura. O sea, ¿qué significa esto? Que al tener yo esa carencia, ¿verdad?, de todos esos factores que nos hicieron falta, que llenaron era necesario llenar esos espacios emocionales, entonces la persona va a tender a apoyarse en otras personas. Entonces, ya sea en personas o en animales. Y oiga qué interesante esto, amigos que nos ven y Lucy, muchas veces creamos relaciones de dependencia y codependencia, que ya después, más adelante, vamos a entrar en ese tema. Pero la relación de dependencia o codependencia es cuando yo vivo en función de la otra persona. Entonces, no me importa anularme a mí misma, no me importa si yo tengo o no tengo, vivo en función ya sea de mi marido, vivo en función de mis hijos, vivo en función de los otros. Me apoyo en esa otra persona para poder vivir. Y por eso es muy importante esto, porque hay personas que se les murió un ser amado y sienten que el mundo se les vino abajo, entran en depresiones gravísimas. Conocemos personas, Lucy, que han tenido hasta 10 años de ser tratados bajo un cuadro de depresión. Wow. Precisamente por eso. Porque la persona entra en un estado, al haber creado una relación de dependencia y codependencia, entra a un estado donde la persona dice, si se murió mi mamá, ya no tengo por qué vivir. Entonces es donde
vas a ver a aquella persona sin deseos de comer, sin deseos de vivir, es una carencia, o sea, ya la persona no tiene un sentido por la vida. Y entonces, el hecho de la tristeza, el luto, pero también los animales, como vemos niños, personas que también crean dependencia hacia un animal. Oiga, se muere el animal y la persona siente también que la vida se le vino abajo. Entonces, esas relaciones no son sanas, porque Dios quiere que nosotros como seres humanos creados a la imagen de Él, con la identidad de Él, pero más que eso, como hijos de Dios, Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Y necesitamos entender que hoy Dios necesita que tú rompas toda ligadura para que puedas entrar a ligarte con el Dios verdadero. Así es, Caro. Wow, cómo se nos fue esta hora en este programa. No la sentí, ¿verdad? Demasiado rápido. Bueno, gracias a Dios que son varios programas. Todo este mes vamos a estar con este tema tan exquisito, tan hermoso que es la sanidad interior. Y qué lindo es que podamos llegar a escuchar testimonios de todos nuestros televidentes y que al final de todo esto, de toda esta escuela que vamos a estar aquí, nos digan que la operación, la sobrenatural de Dios, el perdón y la sanidad y la libertad puedan darnos testimonio y fe de lo que Dios ha hecho en la vida de todos aquellos que están y que quieren de verdad entregar su corazón al Señor y que quieren salir de esa prisión, de ese rechazo y tener una vida en libertad como el Señor lo planeó para todos nosotros, ¿verdad? Entonces nos vemos el próximo miércoles, vamos a continuar con este tema. Eso está apenas como que fue la introducción, ¿verdad? Fue la introducción de este tema. Entonces vamos a continuar el próximo miércoles y 3 miércoles más en este tema tan precioso. Los bendecimos. Que sea una semana exitosa para ustedes, una semana en que busquen al Señor, en que abran su corazón al Señor y congréguese. Si no tiene donde congregarse, busque una iglesia cerca donde usted, y si no, lo invitamos al Centro Internacional Moriah, que se encuentra en 200 metros este de la Clínica Bíblica en el centro de San José y 100 metros hacia el sur. Entonces, sin más, nos despedimos. Entonces, Carito, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hemos presentado Tardes de Café. Le esperamos el próximo miércoles al ser en punto las 3 de la tarde, aquí en Canal 54. Tardes de Café. Le esperamos.